Vamos a empezar a desarrollar el tema uno de la materia de lenguaje. El tema es comunicación y lenguaje. Ese tema está dividido en dos partes. La primera que corresponde a la comunicación, conceptos de la comunicación, características, y la segunda parte que nos habla sobre el lenguaje. Vamos a iniciar entonces con la parte de la comunicación. Vamos a irnos a la definición de lo que es comunicación. La comunicación se define como un proceso en el que van a interactuar dos o más personas. Dentro de este proceso, que se lo considera también un proceso social, porque la comunicación siempre se va a dar en entornos sociales, se llama así también porque recibe una serie de etapas. La comunicación va a atravesar diferentes fases, no se va a dar solo en un tiempo, solo en un momento, sino que dentro de este proceso van a estar involucradas muchas etapas, muchas fases, y vamos a conocerlos también. ¿Para qué nos sirve la comunicación? La comunicación nos sirve para cinco cosas fundamentalmente. Primero, para establecer una relación, ya sea con nosotros mismos o con otras personas. También nos sirve para intercambiar o transmitir mensajes. Para esto podemos utilizar un sistema establecido de signos, o también podemos utilizar ciertas señales, podemos utilizar ciertos símbolos, algunas conductas hacia otras personas y lenguajes. Nos sirve también para expresar de forma voluntaria cuando nosotros tenemos la decisión de decir algo, de transmitir algo, o de forma involuntaria cuando nos hacen preguntas y nos vemos en la necesidad de responder en diferentes situaciones. Entonces podemos decirlo de forma voluntaria, involuntaria, decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que percibimos con respecto a algún tema en específico. Dar a conocer nuestras experiencias. ¿No? El dar a conocer se refiere a todo lo que nosotros en un momento queremos decir. ¿Y qué es lo que queremos decir? Esto es un abanico muy grande, porque cada persona tiene algo para decir, pero de diferentes referentes. Puede hablar de algo que le pasó ayer, de algo que le está pasando ahora, de sus sentimientos, cosas buenas, cosas malas, hablar de cosas informales, formales. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, dudas, anhelos, necesidades, temores y demás. Una lista enorme que tenemos de lo que podemos dar a conocer. Finalmente nos sirve para saber escuchar, porque si nosotros no sabemos escuchar, no vamos a poder continuar con la comunicación. Entonces el saber escuchar también implica que aceptemos lo que otras personas nos digan, comprendamos, seamos tolerantes, y también la comunicación nos sirva para poder ayudar a los demás. La comunicación entonces implica una reciprocidad interpersonal, porque las dos personas que interactúan dentro de la comunicación, por ejemplo, pueden intercambiar roles. Un hablante puede ser el oyente y el oyente puede volverse el hablante. Entonces la comunicación viene a ser un fenómeno social. Ya lo mencionamos, porque es social, porque siempre se va a dar en situaciones eh, entre varias personas para decir algo. Las personas somos seres netamente sociales, por ende la comunicación va a ser un fenómeno social. Obviamente este proceso o esta comunicación como tal se da tanto en las situaciones de personas, también como en el contexto de los animales, por ejemplo. Pero ellos manejan otro tipo de comunicación. Cada animal, cada especie maneja su propio tipo de comunicación, que obviamente no es igual que la nuestra. Nosotros somos los únicos que podemos comunicarnos a un nivel más complejo y más completo también. Pasemos entonces a ver ahora las clases de la comunicación. En este punto nos vamos a centrar en lo que es la comunicación humana. No vamos a hablar del tipo de comunicación animal, solo nos vamos a centrar en la comunicación humana. Entonces, dentro de la comunicación humana vamos a distinguir dos clases de comunicación. La comunicación verbal, que también tiene dos tipos de comunicación, que es la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación verbal se caracteriza también por presentar un sistema lingüístico.
por hacer uso de un sistema lingüístico. Por otro lado tenemos la comunicación no verbal, que no utiliza sistemas lingüísticos y que dentro de ellos están gestos, movimientos, miradas, expresiones, sonrisas, proximidad y demás. Para ahondar un poquito más en esto, vamos a ver la comunicación verbal. Utiliza sistemas lingüísticos, es decir, que va a utilizar signos lingüísticos. O como nosotros lo podemos entender, va a utilizar letras que nosotros ya tenemos almacenados en cada uno de nuestros cerebros. Cuando aprendemos a leer, lo primero que aprendemos antes de leer y antes de escribir son los sistemas lingüísticos. En este caso, nuestro sistema lingüístico es el español. Cuando hablamos entonces de comunicación verbal, vamos a decir que vamos a utilizar esos sistemas lingüísticos, ya sea de forma oral, cuando hablamos, y ya sea de forma escrita. En la comunicación oral, por ejemplo, se habla de un locutor y de un oyente. Generalmente se van a encontrar en el mismo lugar y en el mismo momento. ¿Ya? Entonces, cuando estamos nosotros hablando o cuando hablamos con alguien, la mayoría de las veces nos encontramos en un mismo lugar, estamos en un mismo momento. La lengua nos va a servir como el medio para comunicarnos, y el aire a través de las ondas sonoras van a funcionar como el canal, porque cuando nosotros hablamos, el aire nos ayuda a que nuestras palabras de forma oral lleguen hasta el oído de la otra persona. Entonces las ondas acústicas, y gracias al aire, funcionan como canal. Dentro de la comunicación oral también vamos a distinguir los anexos. Cuando alguien habla, no se para como un soldado y empieza a decir las palabras, sino que se mueve, utiliza gestos, utiliza expresiones, utiliza ciertos movimientos, movimientos de la mano, movimientos de las cejas. Entonces todo eso complementa al tipo de comunicación oral, porque las personas siempre tenemos formas para expresarnos cuando hablamos. Por otro lado tenemos a la comunicación escrita. Aquí ya se habla de un escritor y de un lector, porque es escrita. Entonces, dentro de la comunicación escrita, la característica, por ejemplo, es que se van a encontrar separadas en tiempo y espacio, porque si alguien escribió un libro en 1980, en la presente gestión alguien lo puede leer, o sea, no están en el mismo año, no están en el mismo tiempo, y tampoco pueden estar en el mismo lugar, ¿no? Otra persona puede estar en Cobija escribiendo algo y alguien de aquí de La Paz lo lee. Entonces están en diferentes espacios, no comparten el mismo. El tipo de comunicación escrita tiene como característica también que el medio que va a utilizar va a ser la escritura, y el canal que se utiliza en la mayoría de las ocasiones es el papel, ¿no? Porque ¿dónde escribimos las letras para que llegue a la otra persona? En la mayoría de los casos utilizamos el papel, pero puede haber situaciones, por ejemplo, en las que yo no utilice papel, utilice un pedazo de metal. Si en un pedazo de metal escribo algo, ese pedazo de metal va a ser mi canal, porque ahí estoy plasmando las letras. Entonces esa característica también tiene la comunicación escrita. Vámonos a ver los anexos de la comunicación escrita. Entonces, si hablamos de comunicación escrita, va a tener también sus anexos, que son los cuadros, tablas y gráficos, que hacen que lo que se había escrito previamente sea más claro, ayuden al entendimiento del mensaje, ¿no? Que el receptor lo entienda de forma más clara. Dentro de la comunicación no verbal se llama esta también no lingüística, porque no hace uso de sistemas lingüísticos. O si lo decimos de otro modo, no utiliza letras. Entonces, también se llama lenguaje gestual. Y dentro de la comunicación no verbal tenemos la mímica, ideogramas, pictogramas, tenemos posturas, tenemos miradas, tenemos sonrisas, todas esas cosas que no utilizan palabras, pero sí transmiten algo.
Si uno está enojado no puede decir una sola palabra, pero tú al ver su expresión, sus ojos, su mirada, eso, sus movimientos corporales, puedes entender que esa persona está enojada. Entonces la comunicación verbal también utiliza, aparte de la mímica y movimientos corporales, sistemas estándares como los símbolos, como el de no estacionar, por ejemplo, que ahí no dice no estacionar de forma literal, pero hay un letrero que o un símbolo que ya lo representa, lo mismo que la Cruz Roja. Hay un símbolo que representa a la Cruz Roja, que es una crucecita roja, que significa que un hospital cerca, una posta de salud cerca. Entonces esos sistemas no te dicen con palabras nada, pero tú ya lo puedes entender. La comunicación entonces se va a definir como el proceso donde se emiten y se recepcionan los mensajes. Los elementos del proceso de comunicación vienen a ser 8. Aquí tenemos un cuadrito donde se explica justamente cómo funciona este proceso. Tenemos entonces los elementos que forman parte de este proceso comunicativo, que son el emisor, el mensaje, código referente, el receptor, el canal y la retroalimentación. Bueno, retroalimentación y ruido. Los 6 primeros son los que se presentan casi siempre o siempre están en todo proceso comunicativo, y los últimos dos casi siempre están en el proceso, ¿no? Por ende, podemos resaltar que los 6 primeros vienen a ser los más importantes y los dos vienen a ser complementarios en ciertas situaciones comunicativas.